China está atravesando una ola de la pandemia por el coronavirus, de las peores olas que ha atravesado tras liberar las medidas que formaban parte de su política COVID-0. Se dejó de hacer testeos masivos y por eso además hay más dificultades para saber con precisión cuántas personas están siendo afectadas por el virus. Esto podría provocar algún tipo de problema al interior del gobierno de Xi Jinping o algún tipo de problemas al interior del país. Lo vamos a analizar con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en Mundo Plus. Hola Pablo, buenas tardes, gusto saludarlos. Bueno, hace 3 semanas estábamos viendo las protestas, también históricas, que estaba atravesando China, todo esto por la política COVID-0, en donde habían confinamientos masivos para la población cuando se detectaba un caso. Pero un poco antes, en el Congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping alababa finalmente y se jactaba de tener una de las mejores políticas del mundo con esta política COVID-0. Finalmente, después de 3 semanas, decidieron relajar todas estas medidas y ahora estamos viendo una explosión de casos, también de fallecidos, estamos viendo el colapso de hospitales, de crematorios. ¿Qué problemas puede traer finalmente para el gobierno de Xi Jinping que esté ocurriendo todo esto? ¿Podría generar de nuevo una ola de protestas por el nivel de contagios? ¿Podría retroceder y volver finalmente a su política de COVID-0? Bueno, una mala noticia. Es una mala noticia no solo para China, sino que para todos nosotros. Creo que la pandemia en el imaginario colectivo, como se dice, estaba para muchos casi era la post-pandemia, había pasado. Y creo que era importante señalar que estábamos en medio de la pandemia y que los problemas que traía tenían vastas consecuencias para la población de todo el mundo. Creo que esto que está sucediendo en China es una mala noticia en lo que se refiere al futuro del desarrollo de China inmediatamente después del Congreso de China, donde se enunciaron las líneas a trabajar en los próximos 5 años, donde la política de términos del COVID era muy enfática y muy importante, toda vez que estaba afectando no solo la imagen de China, sino que también su desarrollo productivo, sus exportaciones. Estaba produciendo mucha disrupción en el escenario del comercio internacional y de otras actividades que relacionan a un país con tanta presencia mundial y con tanta influencia. Claro. Para el futuro, creo que es una mala noticia para la imagen de China también. Creo que cuando uno tiene hechuras de imperio o de ser una gran potencia mundial, tiene que tener un relato histórico acorde. Y el relato histórico de los imperios se lo hacen ellos mismos. Y yo creo que aquí se ve un déficit en el relato importante. Claro. No haber podido controlar la pandemia o haber mostrado al mundo que son presiones externas o presiones internas, perdón, de su propio país, de que tenían paralizada a la población para una política de COVID-0, afecta también la imagen de la vacunación en ese país y de la capacidad de reacción que tiene a una situación como esta. Hay que recordar que la vacuna Sinovac, que ha prestado tanta ayuda, incluidos nosotros los chilenos, puede estar demostrando que su eficacia es más corta que otras vacunas occidentales. El tema de las vacunas de cara a la salud de la población como bien público de todos, universal, creo que es tremendamente importante en un mundo de globalización. China no ha sido proclive a recibir o a intercambiar vacunas occidentales o con otros países productores de vacunas, y podría ser el hilo conductor o algo que muestre la necesidad de que los bienes universales como la salud se traten y se aproximen universalmente también a través de todos los países. Más allá de las dificultades y las desavenencias estratégicas o geopolíticas o económicas, sociales que puedan haber, creo que el bien público de la salud mundial no puede sufrir a costa de una situación que no contemple la cooperación internacional y la cooperación universal. Claro. ¿Y qué ocurre finalmente con la imagen de Xi Jinping? Porque él, como mencionábamos, él había defendido finalmente su política COVID-0, que fue ampliamente criticada además por parte de Occidente, y él además se burlaba de las políticas que tomaban los países occidentales con respecto a la pandemia. Ahora finalmente vemos que haber sacado la política COVID-0 podría ser un error. ¿Se podría llegar a retractar Xi Jinping respecto a esto o finalmente
muere con las botas puestas, como se dice, y va a continuar finalmente con la situación que está ocurriendo hoy en China? Bueno, creo que ya ha demostrado que puede cambiar. No creo que haya tanto sudo en los temas como este que no puedan cambiar cuando no se puede tapar el sol con el dedo. Creo que todo el mundo conoce la transparencia de la globalización y de las redes, es un hecho importante. Pero yo le voy a contestar quizás con lo mismo que usted nos ha presentado hoy día. Usted nos presentó una noticia internacional en este programa que cubren los 4 grandes temas o los 5 grandes temas que hoy día preocupan al mundo, que son el cambio climático, la pandemia, la situación económica, las migraciones y el desarrollo de la tecnología y cómo podemos incorporarnos a ella, a través de los ejemplos y de las noticias que usted nos dio. Y creo que la población del mundo ha sido muy demandante hoy día, la globalización es demandante y los países tienen que responder acorde con su imagen, con sus posibilidades y con sus capacidades instaladas. Y yo creo que es el momento, a lo mejor el punto de inflexión, que la pandemia sigue siendo vigente y tiene que ser el punto de inflexión para que busquemos fórmulas de cooperación y busquemos que el mundo pueda vivir en paz y que la paz no sea, o no se siga incrementando la catástrofe humanitaria. Porque una pandemia de estas características que se está mostrando en China, con esa cantidad de infectados, más allá del número de la población mundial, con la desconfianza que empieza a haber en la población, no solo con respecto a China, a la data de China, sino que a la data o las estadísticas que entregan otros países, la información respecto a situaciones sea de situación económica, sea de crecimiento, sea de pobreza, o sea de vacunas o de pandemia, está puesto en duda. Entonces, que puedan cambiar los gobiernos y que puedan cambiar las respuestas, bueno, en buena hora, ¿no? Creo que es lo que corresponde, ¿no? Pero efectivamente hemos visto posiciones muy rígidas al respecto, hemos visto sentimientos encontrados y posiciones encontradas en cuanto a posicionamientos frente a los grandes temas internacionales, uno de parte de China, pero, le reitero, para China esta no es una buena noticia, porque si uno quiere ser un actor internacional importante, construir áreas de influencia y tener una presencia a nivel mundial de confianza, de ser un partner estratégico, tiene que tener un relato acorde con eso. Tiene que tener capacidad de credibilidad y tiene que tener políticas públicas que hagan que está respondiendo a su capacidad instalada. Esta noticia muestra un déficit en ese relato. Y los imperios, para ser imperios, tienen que tener un relato, aunque sea hecho por ellos mismos. Claro. Y este relato nos está dando confianza. Claro, y Pablo, respecto a lo que usted menciona, a la situación mundial, de que hay que tener mayor apertura en una situación como esta que está atravesando el mundo, ¿ve a China que podría tener algún tipo de apertura producto de esta crisis que está atravesando? Mire, es buena la pregunta en cuanto a lo que ha sucedido en China en el último tiempo y cuáles son los simbolismos que representan todos estos cambios, ¿no? Si usted se acuerda, hasta el Congreso de ahora, de noviembre, el Congreso de Xi Jinping, podríamos decir así, en el cual él aparece como el jefe supremo, sin fecha de término en cuanto a su reelección. El cambio, el lema de avanzar en 2 sistemas, pero con apertura, se cambió. Y hoy día es buscar la identidad del país. Cuando se busca la identidad, una nación compacta, una nación identitaria como un país con influencia, un país que es el centro del mundo, de acuerdo a lo que dice su filosofía y de acuerdo a lo que dice su nombre, China significa eso, creo que no sé si se puede llamar apertura. Yo sí creo que puede ser entregarle a la población políticas más transparentes en cuanto a lo que se está haciendo y en cuanto a la capacidad que tiene para enfrentar situaciones de esta naturaleza sin la concurrencia del apoyo internacional. Cuando uno es imperio, de acuerdo a su filosofía, a su historia o a su búsqueda de presencia mundial, creo que no tiene que parecer, sino que también tiene que ser. Y para ser tiene que tener políticas claras y transparencia. Otra cosa es la filosofía, la historia, la manera de comportarse, la cultura, que puede ser en el día a día de una manera y no igual a la cultura occidental. Pero creo que el sufrimiento, el sentimiento,
y las necesidades de la población, sea la cultura, son todas las mismas en un mundo tan convulsionado y tan interdependiente como este. Claro. Y ya para ir finalizando, Pablo, respecto al Año Nuevo Chino, que ya también se está acercando y sabemos que es una fecha muy, pero muy importante para esa nación, pero no sabemos cómo lo van a enfrentar, porque con esta ola de COVID que están atravesando podría suspender algún tipo de viaje, quizás, estoy suponiendo, respecto a la situación. ¿Eso podría desencadenar un descontento mayor al que ya vimos con los confinamientos, al no poder viajar, al no poder celebrar esta tan importante fecha? Mire, no nos compremos tan fáciles todas las noticias. Yo creo que todo esto es relativo también. Yo creo que China, sea para neutralizar, sea convincentemente, o sea de acuerdo a su política, ha anunciado que el 8 de enero se acaban las cuarentenas a los extranjeros y hay una política de apertura. Claro. Y esto lo hace coetáneamente con estas tasas de COVID. Veamos cuáles son las fuentes, que parece ser creíble todas las fuentes, todas las películas y spots que muestran sobre los hospitales y las situaciones de caos que se está produciendo con esta ola de COVID, una sub-Omicron, que se llama un sublinaje del Omicron, el BF7, que tiene sus características, que a lo mejor no es tan mortal, se predice que puede ser contaminada a tantos millones de personas y que el 20% de cada 100.000 habitantes estarían contaminados. Y el gobierno, el propio presidente, reclama que la población se cuide y reclama a sus gobiernos locales que trabajen para cuidar a la población. Esto no significa que estemos viviendo en una China en caos, cerrada de nuevo totalmente. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. A mí lo que más me preocupa es el tema de la población, quien está vacunado o no, porque China es un país importante en el comercio internacional, en las cadenas de suministro, y la relación del trabajador chino con el trabajador extranjero y en la producción para bienes que son necesarios ya en esta cadena de interdependencia, en la cadena de entregar productos a otros países, eso sí que me parecería ya un poco más complicado, que se pudiera volver a un COVID-0. Por eso esta neutralidad que pretende, supongo, pongamos la palabra pretende, entregar China a estas noticias negativas que están saliendo en el mundo, de apertura a partir del 8 de enero, podamos sopesarla en estos días que faltan de cara al aniversario, como usted muy bien dice, del Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino, yo incluso estoy invitado también a la fiesta del Año Nuevo Chino aquí en Chile, que voy a asistir con mucho gusto. Es una fiesta nacional muy bonita, que representa muy bien la cultura china, el sentimiento chino, y que sirve un poco a todos para conocer un poco más China. Entonces, en ese contexto, partiendo a su pregunta, yo le daría un poco de relatividad también a lo que se está diciendo y a la dimensión de la situación. Creo que puede ser también un Omicron que puede ser menos mortal, que puede ser una plaga, una pandemia que puede ser manejada en diferentes lugares. Parece que hay zonas donde es mayor. Creo que en la zona de Xinjiang, donde son 10 millones de personas, hay muchos contaminados. Pero si las cifras que te estarían dando algunas personas sobre la contaminación, que sería alrededor del 60% de la población, que serían 800 millones de personas, no sería tan fácil que estuvieran llegando la información así. Si se estuviera contaminando peligrosamente 800 millones de personas, no estaría parando solo China, sino que estaría parando una buena parte del Asia-Pacífico. Claro. Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mundo Plus. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, Pablo. Mucho gusto saludarte.